bien preocupante, sensible y que afecta a muchísimas personas chilenas y extranjeras en nuestro país. Conocido es el colapso del sistema educacional en la etapa preescolar, bueno, y escolar. Un grupo de senadores de la UDI, entre ellos el senador José Durana, han presentado un proyecto para dar prioridad a estudiantes chilenos a partir de los colapsos de matrículas. Es decir, que si un establecimiento tiene un tema de colapso, la prioridad la tengan los niños y niñas chilenos por sobre los extranjeros. Un tema que ha generado amplio debate, que es un tema de amplia discusión y que queremos tocar hoy día con el protagonista de esta historia, con el senador José Durana, quien está en contacto con el programa, a quien saludamos. Gracias, senador, por estar con nosotros hoy día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto de saludar. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a usted por estar aquí. Y también en pantalla estamos viendo a la directora ejecutiva de la Fundación Recrea, Alejandra Stevenson. Alejandra, gusto de saludarte y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, quiero comenzar con el senador para comprender el espíritu de este proyecto que ustedes han presentado junto a otros senadores. También me gustaría aprovechar a esta hora de nombrarlos. Aquí en este proyecto están la senadora Luz Ebensperger, el senador Juan Antonio Coloma, usted, José Durana, David Sandoval y Gustavo Sangüesa. Esta iniciativa establece que si hay servicios, jardines infantiles, y no solo jardines, consultas médicas también, por ejemplo, que se encuentren colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos, no podrá preferirse a los extranjeros. Explíqueme un poco, por favor, senador, cómo se les ocurre esta idea, a qué responde este planteamiento. Este es un proyecto presentado en el marco de la situación migratoria que vive la macrozona norte y fundamentalmente también inspirado en las declaraciones que hace el presidente de la República en su visita a la región de Antofagasta, en donde finalmente primero expulsa a aquellos que agredieron a carabineros en Puerto Montt, diciendo gráficamente que habría que utilizar un artículo que tiene la Subsecretaría del Interior, cosa que hoy día ha sido no autorizado por tribunales de justicia, y por otro lado, el efecto de que o se legalizan o se van los extranjeros. Esto tiene un efecto llamada, porque significa finalmente de que todos los migrantes irregulares que llegan a nuestro país, que no sabemos cuántos son, dónde están, dónde duermen, qué comen, qué hacen, quiénes son, y que han generado un aumento en los delitos de mayor connotación social en Arica, en Iquique y en la región de Antofagasta, nos obliga a presentar un proyecto de ley que tiene 4 alcances. Habla de refugio, habla del sistema de migración y fundamentalmente ampliar los rangos de la reconducción. Habla también de una reforma constitucional para el uso de las Fuerzas Armadas en razón al decreto 265 y también considera este sentido de los servicios en donde lamentablemente las regiones del norte con el mismo presupuesto, con los mismos recursos que están establecidos en la Ley de Presupuesto de la Nación, tienen que atender este flujo migratorio irregular. Aquí no estamos hablando en torno a lo que significa en materia de salud cuando se trata de la vida humana, pero sí estamos hablando que hay derechos para chilenos y derechos para extranjeros que están regularizados en nuestro país, en donde los recursos no alcanzan y lamentablemente además tenemos una cantidad importante de niños, de familias, de migrantes irregulares e incluso de personas, porque está sabido que por Colchane hay tráfico de droga, hay uso de niños en el tráfico y una serie de irregularidades que lamentablemente el gobierno no ha cumplido y no tiene la autoridad para poder ejercer el orden en nuestras zonas fronterizas. Senador, este problema que usted nos plantea, nos expresa, también se da en otras partes del país, en la zona, aquí en Santiago, en Estación Central, los alcaldes de la comuna nos han reiterado, nos han contado esto. Entiendo yo que el espíritu de la ley es proteger justamente a quienes tienen menos redes de apoyo. Una madre extranjera, un padre extranjero no cuenta con una red de apoyo familiar al menos que pueda proteger a un niño y por eso se le da cierta prioridad a los niños extranjeros. No
¿lee usted cierta discriminación, cierta xenofobia en el planteamiento que usted está haciendo? La verdad es que hay que estar en las regiones del norte, hay que conversar con la sociedad civil. Hoy día, lamentablemente, cada vez son mucho más las movilizaciones, mucho más las marchas. Permanentemente los vecinos nos están recriminando las acciones que las autoridades están desarrollando y hay necesidad. Entonces, si bien esto ha traspasado las fronteras de la zona norte, está llegando a la zona centro, a la zona sur del país, ¿qué es lo que estamos esperando? Que finalmente la ciudadanía haga paros masivos y venga la autoridad a ofrecer una alternativa. El gobierno no va a expulsar a nadie. No está en la política pública del gobierno generar las excepciones. Tampoco estamos viendo de que efectivamente se está regularizando a la gente porque no sabemos quiénes son. Hace mucho tiempo no sabemos y entran irregularmente. Estamos de acuerdo con aquello. Exactamente. Entonces tenemos que tomar decisiones, pues. Sí, el punto, senador, el punto es que, a ver, yo observo desde la sociedad un cambio en la mirada. Al comienzo, cuando comenzaron a llegar personas migrantes que necesitaban salir de las atrocidades que viven en sus países y llegaban a Chile, el chileno lo recibía relativamente bien, los aceptaba particularmente bien, no había mayor problema. Y a la medida que eso se fue intensificando y que la llegada fue muy irregular a través de principalmente Colchane, que se vio mucho en los medios, la mirada fue cambiando. Hoy día, el escenario económico del país ha cambiado mucho. Estoy leyendo aquí el diario La Segunda. Hoy, cómo la crisis económica intensifica la resistencia a los migrantes y complica a Boric. Es decir, mientras menos pega, mientras menos plata, mientras más cesantía, el chileno se pone más cuidadoso de sus cosas y rechaza más a los migrantes y le molestan más los migrantes. Ahora, creo yo que la mirada de la autoridad política debiese ser, tenemos este problema y por más que sea popular decir que hay que proteger los cupos de los chilenos, ¿cómo hacemos para que este problema que tenemos instalado lo solucionemos? Porque creo yo que no sacamos nada con privilegiar a los chilenos en los colegios o en los centros de salud, porque esos niños no dejan de existir, los niños extranjeros. ¿Dónde van a estar? Igual necesitan estar cuidados, porque si no se nos generan otros problemas. Entonces, me parece que de pronto queda un poco coja la iniciativa. Me gustaría conversar con Alejandra Stevenson, que es directora ejecutiva de la Fundación Recrea, para que me dé su mirada de lo que están planteando este grupo de senadores y por qué además ha causado cierta polémica, en algún lado bastante consenso. Mucha gente le encuentra la razón a los senadores y otra gente dice, no, esto es derechamente xenófobo. Alejandra, gusto saludarte. Sí, igual. Yo ahora estoy en el campamento, en el barrio transitorio donde trabajamos en la Fundación, aquí en Antofagasta. Y sí, la verdad es que encontramos que si bien uno puede comprender este planteamiento que hacen, pero por otro lado tenemos que acordarnos que primero en Chile la escolaridad, que los niños estén escolarizados es ley, o sea, es obligatorio. Así es. La educación no es voluntaria, sino que es obligatoria. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los niños que migran son niños que migran por problemas económicos y están buscando nuevas soluciones. No los podemos discriminar por el hecho que en Chile de repente estemos colapsados. O sea, yo creo que los niños tienen derechos, los derechos fundamentales a la educación, y los niños, por más que hayan pasado por paso irregular, ¿verdad?, el Estado tiene que darle una solución, y lo mismo tiene que darle la solución todas las instituciones de la sociedad civil. Porque efectivamente, si a un niño lo dejamos sin escolaridad por muchos años, y que muchos de ellos están migrando por años sin estar escolarizados en los países por los que van pasando, entonces llegan en súper desventaja, van a llegar a Chile, muchos de ellos se van a quedar, van a ser los ciudadanos del futuro dentro de Chile, y por lo tanto sí son nuestra preocupación, sí tienen que ser nuestra preocupación. Es verdad que hace años atrás nos quejábamos en Chile porque los colegios fiscales se iban a cerrar, la educación pública, porque no había niños, porque en Chile no estaban haciendo niños. Y ahora que tenemos justamente un afluente, muchísimos niños, porque la pirámide poblacional en el norte de Chile cambió completamente, se volvió a tener a la base
hasta un 40% de menores de edad. Entonces, es una cantidad súper importante de gente de niños que hay que hacerse cargo de ellos, porque los niños no tienen la culpa de los adultos y tampoco tienen que sufrir unas consecuencias de una mala... de que no se les dé acceso. Tienen que tener acceso. Ahora, es cierto que los sistemas se colapsan, porque es como, no sé, si en una casa caben 10 personas y de repente llegan 15, uno tiene que estar más apretado. Y por lo tanto, en esas condiciones yo creo que tenemos que ser súper creativos como sociedad en cómo acogemos a estos niños, porque los niños con brechas escolares y discriminándolos o no respetando sus derechos a la escolaridad, por más de que hayan pasado por paso irregular, da lo mismo, no importa. Son niños y por lo tanto tenemos que hacer valer sus derechos. Claro. Y yo creo que sí, que exige una creatividad mayor del Estado y exige una creatividad, no solo recursos, que también, sino que mucha creatividad de cómo hacer para que estos niños no pierdan su escolaridad. Claro, a mí me pasa que se me parte el alma de tener que discriminar entre un niño chileno y un niño que viene de otra parte, como que lo encuentro absolutamente irracional. Los niños, los niños tienen derechos universales, que suena hayan nacido donde hayan nacido. Entonces, el senador, no sé si me gustaría que le respondiera a Alejandra. Ahí debatimos nosotros, senador. Alejandra plantea algo que es bien claro. El Estado tiene que hacerse cargo de esto, porque además es el Estado el que ha permitido esta situación. No fue usted, ni fui yo, ni Claudio, ni Alejandra la que abrió la frontera y dijo, pasen nomás. Claro. El Estado lo permitió y el alcalde de Colchane ha gritado durante 1 año y medio. Entonces esto se veía venir. Y ahora resulta que ustedes proponen, no, entonces dejemos los jardines, los colegios, los centros de salud para los chilenos nomás. Se nos va, finalmente, entre los civiles nos terminamos peleando por algo que debiese regular el Estado mejor. ¿No le parece? Claro, lo que pasa es que es injusto el concepto de discriminación cuando finalmente, si bien muy bien establece la señora Alejandra, que en algún minuto hay menos niños y por lo tanto hay cupos vacantes en jardines infantiles o en los colegios, muy bien, se van a llenar esos cupos. Pero estamos hablando de situaciones de colapso, donde lamentablemente las regiones del norte no reciben ningún peso más por parte del Estado para esta situación migratoria irregular. Lamentablemente, cuando se legisló la ley de migraciones, se estableció como principio que esta era una ley que ofrecía seguridades y oportunidades. Seguridades y oportunidades a los chilenos y extranjeros residentes y también seguridades y oportunidades a los migrantes, con el objetivo de que nosotros, que somos regiones frontera, las personas que llegaban no iban a estar en las esquinas, no iban a estar en las plazas públicas, no iban a estar colapsando un sistema de ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, donde lamentablemente han aumentado los índices y la gente está llamando y pidiendo a la autoridad que fije estado de excepción constitucional tal como lo tiene la región de la Araucanía. Los delitos de mayor connotación social que existen en las regiones del norte triplican a la región de la Araucanía que tiene estado de excepción de emergencia constitucional. Senador. Entonces, fácil el concepto de discriminación cuando también se trata de calidad de vida de las personas que viven en estas regiones del norte. Senador, y también se trata que el gobierno, termino con esto, que el gobierno en su minuto diga, ¿sabe qué? Efectivamente estas regiones están colapsadas, por lo tanto, donde hay servicio local de educación, yo tengo que poner más recursos. Donde hay consultorios municipales, yo tengo que poner más recursos. De acuerdo. Y a la fecha, ni el gobierno de Boric, ni el gobierno del presidente Piñera, ni el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ninguno de esos gobiernos se acordó de poner recursos a estas regiones. Si yo comprendo a un padre o una madre que lleva a su hijo al jardín y le dice no hay cupo, porque estamos privilegiando extranjeros. Yo entiendo esa sensación de desamparo, ¿cierto? Perfecto. Pero si no le damos cupo a los niños extranjeros en favor de los chilenos, se nos genera un problema igual. Usted nos dice que hay un problema de seguridad. Estamos de acuerdo, hay un problema de seguridad. Si esos niños no se escolarizan como corresponde, hayan nacido donde hayan nacido,
en 10 años más, en 5 años más y en 15 años más, vamos a tener los mismos problemas de seguridad multiplicados exponencialmente. Entonces, es un problema que no pasa, creo yo, por elegir quién entra y quién no. Debiesen poder entrar todos, y eso pega el Estado. Sí, lo que pasa es que ya, a ver, primero no podrían entrar todos, porque tú tienes una capacidad limitada. Quién entraba, quién no entraba, lo debería haber determinado el gobierno. Esto es súper simple de entender desde el punto de vista si lo baja una casa. Tenemos una casa para 10 personas. Y en esta casa de 10 personas hemos intentado meter 50 con la mejor voluntad de la vida, que por motivos ABC llegaron y están ahí. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Están colapsados los baños, no hay cocina, no hay luz, están durmiendo en el patio, está todo cochino, no hay orden. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Qué es lo que hace un buen padre de familia? Vengan todos para acá, no podemos vivir los 50 acá, la alternativa es o te vas, y si te quedas tenés que buscar un lugar donde estar o podemos armar esto. Hoy en día está la escoba. Es súper distinto hablar de acá de la zona central y del centro y de la tele y decir, ay, sí, pucha, qué terrible que haya que discriminar entre un niño chileno y un extranjero. Suena horrible, suena asqueroso. Pero la realidad es que la gente que vive en Antofagasta y en el norte de Chile lo está pasando, porque tienen la alternativa última moverse a otras comunas dentro de Santiago y tener más posibilidades de. Es incómodo, lo que tú querés, pero tienen más posibilidades. En el norte no tienen posibilidades. Y eso le está destruyendo no solamente la calidad de vida, está afectando la escolaridad de niños chilenos, está afectando la calidad de vida de gente que no se puede atender en consultorio porque están colapsados también por otras personas. La pregunta del millón es: ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde nuestro buen corazón tiene que ayudar? Tenemos que ayudar. Hay unos que dicen, no, hay que ayudar hasta que no podamos más y no distinguir en nadie. Y hay otros que dicen, tenemos que distinguir. Y yo no digo discriminar, digo preferenciar también, o dar una cierta preferencia. ¿En razón de qué? De que esos niños y padres chilenos han sacado la cresta en este país, han pagado sus impuestos, han hecho que ese sistema funcione, han hecho que todo. Si no alcanzó para el inmigrante tendrá que ver, oye, no están dadas las condiciones para estar acá, es incómodo, no tengo cupo en los colegios, no tengo cupo en ningún lado, permiso, me voy al siguiente país donde me puedan recibir porque aquí pareciera ser que no hay cupo para mí. Si no hay una autoridad que se ponga los pantalones y no pueda arreglar la cosa como corresponde, pareciera ser que lo más lógico es, bueno, no están dadas las condiciones para que yo esté en este país, ni yo ni mis hijos, por lo tanto me debo ir a otro país, como lo hacen siempre que vienen migrando. Si no llegan a Chile porque Chile sea el último país y allá se acabó el mundo. Llegan acá porque acá tienen salud gratis, porque acá hay escolaridad, porque acá hay una serie de servicios sociales que les permiten mantener una cierta estructura de vida que es mucho mejor a la de los otros países. Bueno, si acá en Chile no están esas condiciones, el inmigrante tendrá que evaluar la posibilidad de decir, bueno, parece que tal vez Argentina puede ser una probabilidad, o Perú puede ser una probabilidad, o tal vez Brasil va a ser una probabilidad, pero Chile parece que deja de ser el paraíso de la inmigración discriminada, porque oiga, es terrible que para un chileno le digan, yo a usted no le puedo dar cupo, no lo puedo atender en una especialidad médica, no le puedo ver su cáncer, señor. ¿Por qué? Porque tengo colapsado el centro médico con 20 horas tengo para 3 meses más porque tengo extranjeros antes que usted. Y él dice, pero yo me saqué acá de la cresta 80 años de mi vida, yo pagué estos impuestos, yo hice que este país funcionara, y me dice que ahora no me pueden atender porque tengo 3 meses de espera por una lista de extranjeros. Suena injusto, suena mal. Ahora, yo sé que suena horrible lo que estamos conversando, pero es la realidad que tenemos y hay que ponerle la cara. Y la cara hay que ponérsela de frente. Y lo que estamos diciendo es feo, pero hay que ponerle también, meterse en los pantalones, no decir empatizo, meterse en los pantalones de la gente que está viendo esto en el norte, con la delincuencia, el desorden, la destrucción. Lo que pasa, Claudio, entonces, yo entiendo el problema, pero me parece súper arriesgado, peligroso plantear esto como chilenos versus extranjeros, porque no es así. Nunca he dicho chilenos versus extranjeros. Lo que sí digo es que tiene que existir una preferencia para los chilenos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el senador, que tiene que existir una preferencia. Ellos son los que se han sacado la cresta en este país. A mí me parece que tratándose de niños, uno no puede generar una diferencia. Es así de simple. Bueno. Es universal. Y si los hemos dejado entrar, tenemos que hacernos cargo de cómo los escolarizamos. A ver, y Alejandra, te pregunto de inmediato, y por favor interven lo que tú quieras. Entiendo que en muchos casos son padres extranjeros, pero niños nacidos en Chile. Son chilenos, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa antes de responderte esta pregunta. Dale, que es que si ustedes han visto, y bueno, y ustedes como periodistas han visto mucho las noticias últimamente de toda la violencia, los portonazos, los robos y todas estas cosas terribles que pasan, ustedes se podrán haber dado cuenta de cómo la edad de las personas que cometen estos delitos son cada vez menores. Sí, o sea, son niños que deberían estar en el colegio y que por la pandemia, por la pandemia, yo creo que sacó a muchos niños del sistema escolar. Sí.
los tiene en este minuto con la única alternativa posible de poder como sobrevivir, es delinquiendo, digamos, ¿no? Entonces, ojo que esto puede tener unas consecuencias como Estado, digamos, en términos de la seguridad, como no solamente como la odiosidad que de unos contra otros. Alejandra,